Me encanta hablar con los peruanos y me gusta por varias razones. Una de ellas porque hablan bien, ¿no? Primero por la forma de hablar. Siento que utilizan un español que a mí me beneficia porque me voy corrigiendo a mí misma. Por eso es una de las razones que me gusta hablar con un peruano de cualquier tema, de cualquier cosa, es porque me tengo que hacer entender. Y siento que conversar con un peruano me hace mejorar. ¿Saben? Le comento algo que me llama la atención de los peruanos y es la educación con que te reciben. Lo digo porque cada vez que conozco personas, por ejemplo, que le digo, usted esto, usted lo otro, sí, por favor. No utilizan la palabra sí, por favor. Y la palabra gracias. Esas dos palabras siempre... ¿Sabes qué me da rabia a mí cuando dicen que los peruanos son malos? Uf, me da una rabia. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque muchas personas anteriormente, antes de haber emigrado al Perú, ¿quiénes fueron los que lo ayudaron? Los peruanos. Pasaste por Colombia, no fue lo mismo. Por Ecuador tampoco. Cuando llegaron aquí al Perú, las personas comenzaron a ver que es muy distinto. Una chilena comentó que le gusta hablar con peruanos porque siente que eso le ayuda mucho a mejorar su español. Explicó que en Chile se habla muy rápido, se comen muchas palabras y se usan tantos modismos que, a veces, ni siquiera entre chilenos se entienden bien. En cambio, señaló que el peruano habla un castellano más claro, pausado y bien pronunciado, casi perfecto. Dijo que al conversar con peruanos se ve obligada a ordenar mejor sus ideas, vocalizar correctamente y expresarse con mayor precisión. Además, destacó que el español del Perú es uno de los más neutros de Latinoamérica, lo que lo hace ideal no solo para conversar, sino también para aprender el idioma, trabajar, enseñar y comunicarse con personas de otros países sin confusiones. Me encanta hablar con los peruanos y me gusta por varias razones. Una de ellas porque hablan bien, ¿no? Primero por la forma de hablar. Siento que utilizan un español que a mí me beneficia porque me voy corrigiendo a mí misma. Por eso es una de las razones que me gusta hablar con un peruano de cualquier tema, de cualquier cosa, es porque me tengo que hacer entender. Y siento que conversar con un peruano me hace mejorar. Yo creo que un muy buen ejercicio que ha sido para mí este último tiempo en Perú es que hablo con peruanos y me corrijo a mí misma. A mí como chilena a veces me doy cuenta de que hablo muy rápido y utilizo muchos cantos, así como hacia arriba, como sabí, te dije, ¿querís que te ayude? Y no es que no me guste, a mí me gusta que me identifiquen como chilena, pero también creo que una persona tiene que hablar bien y pronunciar todas las letras. Un cubano que actualmente vive en el Perú contó algo que lo dejó realmente sorprendido y al mismo tiempo muy admirado. Dijo que una de las primeras cosas que notó al llegar fue la educación de los peruanos, el saludo, el buenos días, el por favor, el gracias, la forma respetuosa de dirigirse a los demás, incluso entre desconocidos. Comentó que ese trato amable y considerado le llamó mucho la atención porque, según él, en Cuba eso casi no existe, no es parte del día a día. Y aquí va mi opinión. Esto no es casualidad, ni se aprende en la escuela. Esto viene de casa. Son valores que los padres peruanos enseñan desde niños: respeto, educación, gratitud, humildad. No lo enseñan los profesores ni los colegios, lo enseñan los padres en el hogar. Por eso el peruano, incluso en situaciones difíciles, mantiene las formas, el trato cordial y el respeto. Es una riqueza silenciosa que muchos no valoran, pero que los extranjeros notan apenas llegan al Perú. ¿Saben? Le comento algo que me llama la atención de los peruanos y es la educación con que te reciben. Lo digo porque cada vez que conozco personas, por ejemplo, que le digo, usted esto, usted lo otro, sí, por favor. No utilizan la palabra sí, por favor. Y la palabra gracias. Esas dos palabras siempre me marcan porque creo que son palabras mágicas. Sí, por favor. ¿Usted va para tal sitio? Sí, por favor. Cuando te hablan así te endulzan el alma y el corazón se te embarra de miel, totalmente de miel, con concentraciones de azúcar súper elevadas. ¿Y quién no va a actuar de esa forma así? ¿Quién no va a hacer lo que le piden si le dicen la palabra mágica? Por favor. E inclusive cuando terminan de hacer el favor dicen muchas gracias. Y esas son cosas que te llenan el alma. Son palabras mágicas, vuelvo y reitero. Y les cuento algo, nosotros los cubanos no estamos acostumbrados, no es que seamos mal educados, pero no estamos acostumbrados a decir sí, por favor. No.
Yo creo que he visto a pocos cubanos que digamos esa palabra con frecuencia. En determinados momentos sí podemos decirlo, ¿no? Pero en otros momentos a veces nos descuidamos y hablamos con las palabrotas que nosotros sabremos echar. Ojo, no son todos los peruanos, ojo, no son todos los cubanos. No voy a meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero sí me llama la atención que sí me he topado con personas de ese tipo. Así que sigan así, con esa educación tan bonita, a pesar de que cada cual tiene sus rasgos, sus características, su forma, su educación de barrio, su educación de cuna, o su educación de universidad. ¿Correcto? Pero bueno, ahí vamos. Gracias a todas las personas que tienen la oportunidad de conocer y han pasado por mi vida aquí en Perú, y hay personas que he tenido la posibilidad de movilizarlos y me tratan de esa forma. Ok, gracias por su educación. Un venezolano que llegó al Perú en busca de trabajo contó algo que va totalmente en contra de lo que muchos dicen en redes. Él afirmó que no entiende el odio que algunos de sus compatriotas sienten hacia los peruanos, porque su experiencia ha sido completamente distinta. Dijo que en el Perú fue donde mejor lo trataron desde el primer día. Le dieron oportunidades de trabajo, le explicaron cómo moverse, lo aconsejaron y, sobre todo, lo trataron con respeto. Comentó que en otros países de la región muchas veces los miran mal, los juzgan o los tratan de forma diferente solo por ser venezolanos. En cambio, en el Perú encontró personas que le tendieron la mano cuando más lo necesitaba. Reconoció que, como en todo lugar, hay problemas, pero dejó claro que la mayoría de peruanos son trabajadores, solidarios y humanos. Para él, el Perú no solo fue un país de paso, sino un lugar donde pudo empezar de nuevo con dignidad. ¿Sabes qué me da rabia a mí cuando dicen que los peruanos son malos? Uf, me da una rabia. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque muchas personas anteriormente, antes de haber emigrado al Perú, ¿quiénes fueron los que lo ayudaron? Los peruanos. Pasaste por Colombia, no fue lo mismo. Por Ecuador tampoco. Cuando llegaron aquí al Perú, las personas comenzaron a ver que es muy distinto. Quizás ayudaron a personas que no merecían ayudar. ¿Cómo que no? O sea, siendo el peruano mismo pensando, no es malo. ¿Cierto? Porque ayudaron a buenos y a malos. Pero, o sea, es como que dicen, en este mundo hay de todo. Pero después que tú te pones a dar cuenta, a los peruanos les va bien, tienen sus negocios. Y no estoy diciendo que solamente a ellos, a muchísimas personas también. Sino que el significado de ayudar y de hospitalidad tiene que ser algo que venga de corazón. Y ellos lo hacen de corazón. Y eso es lo que yo agradezco siempre. Todo lo que he llegado yo a tener, gracias a Dios primeramente, y a los peruanos que me han ayudado bastante. Porque en esta vida es dura, sí. Pero mire, los peruanos, yo nunca he visto una persona tanto que ayudara tanto como los peruanos. Y eso es lo que yo le agradezco a Dios por este país. Y muchas gracias a todos ustedes por apoyarme. Porque quizás a veces ayudan a una persona equivocada. Y igual Dios le bendice. Pero bueno, agradecido con todos ustedes por apoyarme. Bueno, vamos para adelante, cada día saliendo adelante y bueno, disfrutando de esta hermosa gastronomía. Solamente esperamos por las votaciones contra Chile, Venezuela contra Bolivia. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Gracias a todos ustedes por apoyarme. Bueno, vamos por más. Que Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones. Después de ver todo lo que se ha dicho hoy, creo que vale la pena parar un momento y reflexionar de verdad, sin banderas, sin exageraciones y sin discursos vacíos. Porque cuando distintas personas de otros países, cubanos, venezolanos, chilenos, coinciden en algo, no puede ser casualidad. Y lo que coinciden en señalar no es una cifra económica ni una obra gigante, sino la forma de ser del peruano. Muchas veces los propios peruanos somos los más duros con nosotros mismos. Vivimos reclamando, señalando lo malo, comparándonos hacia abajo. Y claro, problemas hay, y muchos. Pero escuchar a un cubano decir que le sorprende la educación, el respeto, el por favor, el gracias, te obliga a pensar. Eso no se aprende en la universidad ni lo dicta una ley. Eso se aprende en casa. En familias donde, con poco o con mucho, se enseñó a respetar al otro. Lo mismo pasa con el testimonio del venezolano. Él no entiende el odio de algunos de sus compatriotas hacia los peruanos, porque su experiencia fue completamente distinta. Encontró trabajo, consejos, ayuda, oportunidades. Y eso duele escucharlo, porque muchas veces ese odio nace de generalizaciones, de redes sociales, de frustraciones mal dirigidas. Pero la realidad diaria, la del que trabaja, la del que sale adelante, suele ser muy diferente. El Perú tiene una cultura del esfuerzo muy marcada. Aquí nadie te promete nada. Aquí, como dicen muchos extranjeros, si no trabajas, no comes. Y lejos de ser algo negativo,
Eso ha formado una sociedad que valora el trabajo, la constancia y la humildad. Tal vez por eso el peruano no presume tanto, pero cumple. No hace mucho ruido, pero responde. También hay algo que me parece clave, el respeto silencioso. No siempre somos el país más ordenado, ni el más puntual, ni el más moderno. Pero sí solemos ser amables. Y en un mundo donde cada vez hay más tensión, más egoísmo y menos empatía, eso se siente. Los extranjeros lo notan rápido, porque vienen de realidades más duras, más frías o más divididas. Esto no significa idealizar al Perú ni negar los problemas. Significa reconocer lo bueno para no perderlo. Porque cuando una sociedad empieza a despreciar sus propios valores, es cuando realmente empieza a retroceder. Y hoy, lo que estamos viendo, es que esos valores siguen vivos, incluso cuando nadie los celebra. Tal vez el mayor error sería creer que todo esto es automático o eterno. No lo es. Se cuida todos los días. Se cuida en casa, en cómo hablamos, en cómo tratamos al que llega, al que trabaja a nuestro lado, al que piensa distinto. El Perú no es grande solo por lo que produce, sino por cómo su gente enfrenta la vida, incluso en la dificultad. Y si algo queda claro después de escuchar tantas voces externas, es esto: el Perú vale más de lo que muchos peruanos creen. No por orgullo vacío, sino por humanidad real. Y eso, en estos tiempos, es una riqueza enorme que no deberíamos perder jamás.